En el vídeo de hoy os voy a hablar sobre el dinástico arcaico en Mesopotamia. Este periodo del dinástico arcaico tuvo lugar entre el 2900 y el 2335 antes de nuestra era. Durante este periodo se produjo un aumento en documentos y archivo, lo que nos indica un aumento también en la burocratización y en la producción administrativa. Hasta el 2700 antes de nuestra era eran sobre todo documentos administrativos. Aparecen entonces en las tablillas de Ur, a partir de esta fecha, aparecen algunas inscripciones referentes a una conmemoración, y a partir del 2400 aparecen inscripciones históricas más detalladas y extensas. Hacia el 3000 antes de nuestra era, las ciudades sumerias estaban en zonas agrícolas y estaban unas separadas de otras por zonas vacías. La ciudad era centro político del territorio y sede de la mayoría de las funciones y actividades especializadas. A su alrededor se encontraban pequeñas aldeas, además de huertas, jardines, palmerales, campos de cereales y canales de riego. De norte a sur nos encontramos las ciudades de Sipar, de Ashak, de Kis, de Marad, de Isin, Nippur, Adad, Zabalan, Surupal, Umma, Girsu, Lagash, Nina, Battivira, Uruk, Larsa, Ur y Eridu. Las ciudades también estaban amuralladas para protegerse de sus enemigos. En el interior de las murallas destaca la arquitectura monumental de templos y de palacios. Sobre las casas particulares no nos ha llegado mucha información, ya que no se han conservado mucho, ya que eran construidas en adobe y por el paso de tiempos se han destruido. Los templos eran continuadores de los templos de Eridu de finales del quinto milenio y principios del cuarto. Entre los templos destaca el templo blanco, que se alza sobre una zigurat. Estaba formado por una plataforma de 12 metros de altura, construida por acumulación de construcciones anteriores. Tenía contrafuertes reforzando a intervalos regulares las paredes de la fachada. También estaban los templos bajos. Estos no descansaban sobre plataformas elevadas. Estos templos bajos presentaban contrafuertes y plantas semejantes a los templos altos. Además formaban con otros templos conjuntos como el área sagrada de Eana en Uruk. En torno a la ciudad se encontraban tierras propiedad de los templos y de los palacios. Los campos solían ser alargados para facilitar el arado y uno de sus lados estaba al lado del canal de agua para facilitar su riego. Las aldeas eran de reducido tamaño, con construcciones pobres. Las tierras se distribuían entre las familias. La historia sumeria fue concebida por estos mismos, por los sumerios, como dos periodos separados por un acontecimiento catastrófico, el diluvio. Estos dos periodos se clasificarían en uno mítico, antes del diluvio, y el posterior, que sería el periodo histórico, que conocemos como periodo arcaico. En los orígenes, la realeza descendió del cielo en Eridu y el diluvio fue enviado para destruir a la humanidad como castigo. Posteriormente, la realeza descendió en Kis, dando comienzo al periodo histórico. Según las listas sumerias, la dinastía de Kis estuvo compuesta por 23 reyes que reinaron 2410 años. Con excepción de los dos últimos reyes, los demás fueron míticos. Después, la realeza se trasladó a Uruk con una dinastía de 12 reyes que reinaron 2310 años y de los que destaca el reinado de Gilgamesh.
Como podemos ver, otorgan a estas dos dinastías, unas duraciones fabulosas. Algunos de sus reyes se consideran históricos, ya que protagonizaron poemas épicos. De los reyes anteriores al 2700 antes de nuestra era conocemos sus nombres y lo que nos cuentan los relatos literarios, pero parece probable que estos mitos y leyendas recogieron en gran medida el ambiente de aquellos momentos, con la rivalidad de las dinastías de las distintas ciudades, el contraste entre nómadas y sedentarios y el comercio y las dificultades de este con países más lejanos. Las dinastías reales sumerias datan del siglo 21 antes de nuestra era. En estas listas se suceden una tras otras de forma lineal las distintas dinastías Eridu, Kis, Uruk, Ur. Esto es una idealización, ya que muchos de los personajes y dinastías fueron contemporáneos unos de los otros. Ur, Eridu, Girsu, Lagash, Umma, Adad, Surupak, Nippur, Kis, Khazarju, Esnuna se convirtieron en la época en capitales de pequeños reinos enemistados los unos con los otros. Uno de los principales objetivos de estos reinos es conseguir la hegemonía, extender su poder más allá de sus murallas. Cuando uno de ellos lo conseguía, los restantes terminaban por aceptar la situación, lo cual no conllevaba una ruptura con la posición anterior. La rivalidad entre las ciudades era presentada por sus gobernantes como enfrentamientos entre dioses titulares. Los verdaderos motivos de estos enfrentamientos eran de índole socioeconómico. El aumento de población y la acaparación de la riqueza por las élites dirigentes se intentó solucionar con la colonización y conquista de nuevos territorios y acceso y control de las rutas comerciales. El primer testimonio de estas rivalidades la protagonizan Aga, penúltimo rey de la dinastía de Kis, de la primera dinastía, primer monarca del que se conservan inscripciones, y el héroe épico Gilgamesh, quinto rey de la dinastía de Uruk. Kis consiguió la hegemonía, mientras que Uruk la perdió. También son famosas las guerras entre Lagash y Umma, se remontan hasta el 2550 antes de nuestra era. Es un largo enfrentamiento entre Anatum y Entemena, reyes de Lagash, que vencieron a Umma entre el 2450 y el 2400, pero sin conseguir la total sumisión de Umma. Anatum luchó también contra Uruk, contra Ur y Kis. Además luchó contra los elamitas, evitando una invasión, llegando hasta la misma Susa. También luchó en el norte del Éufrates, y a la muerte de Eanatum, los ejércitos de Umma atacaron y vencieron a Enanatum, hermano de Eanatum, al cual sucedió su hijo Entemena, que Entemena, este rey, recuperó Lagash aliándose a Uruk, impuso en el trono a un nieto del derrotado Urlumna, sacerdote de Girsu, que con el tiempo se volvería contra él. Paralelamente a esta guerra se dio otro conflicto que enfrentaba a las ciudades de Uruk y Ur. Ur era una ciudad más pequeña que las anteriores, que tenía una gran importancia debido a que era puerto fluvial sobre el Éufrates, cercano al Golfo Pérsico y teniendo un imponente comercio marítimo. No fue hasta Lugal-Zaggisi cuando se produjo la unificación del país sumerio. Fue primero rey de Umma y posteriormente de Uruk, y extendió su dominio a Ur, Larsa, Nippur y Lagash. Las ciudades sumerias poseían complejos sistemas de defensa. Uruk, por ejemplo, poseía unas murallas con un sistema doble de fortificaciones,
cuyo recinto exterior se hallaba guarnecida por torres rectangulares situadas a intervalos de 10 metros, extendiéndose en un perímetro de 9 kilómetros que cerraba una extensión de 550 hectáreas. En cada ciudad se llevaban a cabo levas para formar una milicia que reforzaba a las tropas de palacio. Los sumerios combatían en formaciones cerradas, alineadas en falanges de infantería pesada, con escudos altos, cuadrangulares, largas picas, hachas y cascos de cobre revestidos de cuero. Un templo podía proporcionar unos 500 a 600 combatientes y una fuerza de unos 5.000 combatientes. Frecuentemente durante las guerras intervenía un tercer estado, normalmente una ciudad prestigiosa como Kish o el santuario de Nippur, para poner fin a los conflictos. Para controlar las crecidas de los ríos Éufrates y Tigris, los sumerios construyeron a lo largo de sus cauces un sistema de presas, embalses, acequias y canales. Los campos eran regados por un sistema de canales que garantizaban el agua a los cultivos en los meses más secos. La agricultura de irrigación estaba centralizada, ya que debían hacer un gran esfuerzo para mantener toda la infraestructura, reparar y construir lo que se deterioraba, todo ello con el fin de mantener y asegurar la aportación de agua y prevenir las riadas. Los canales se extendían kilómetros, lo que permitió el desarrollo de ciudades en las llanuras. Pero uno de los efectos negativos de este sistema fue que el suelo se fue salinizando, lo que dificultaba el arado de las tierras, a lo cual también se unió la sequedad del terreno. Los cereales eran regados con las escasas lluvias de invierno y con el sistema de canales. En primavera, en marzo y en abril se segaba antes de la crecida de los ríos. Para la siega utilizaban hoces, las más antiguas estaban fabricadas con láminas de sílex unidas con betún a un soporte de madera. La lámina también podía ser de terracota y más raras veces de bronce. Separaban el grano utilizando estacas y trillos. Alternaban los cultivos de cebada, escanda y trigo, preservando la fertilidad, dejando porciones de tierra en barbecho. Todo esto lo conocemos por los diversos documentos encontrados, destacando el Almanaque del Agricultor, que es un documento de época paleobabilónica procedente de Nippur. La explotación de las tierras al principio eran de tipo familiar y posteriormente templos y palacios se hicieron con muchas propiedades hasta que llegó un momento en que las propiedades familiares casi desaparecieron. Todo ello en un sistema redistributivo. La descomposición de las propiedades familiares y el empobrecimiento del campesinado libre fueron dos factores que llevó a la aparición de la propiedad privada. En un principio se pensó que templos y palacios acaparaban la economía sumeria. Hoy sabemos que palacio y templo tenían una gran importancia, pero junto a estos existían una serie de campesinos libres, organizados en comunidades rurales, en ciudades y pueblos. Estos campesinos libres fueron poco a poco perdiendo importancia según los palacios y los templos fueron haciéndose con más propiedades. En las ciudades existían artesanos independientes, pero la actividad redistributiva de templos y palacios era dominante. Los templos y palacios reclutaban unos días al año la fuerza laboral y militar de los campesinos. Además, tenían la organización del comercio a larga distancia en exclusividad. A la cabeza de los templos sumerios se encontraba el Sangha, sacerdote administrador, del que dependía el jefe del catastro, Sadus, y el contable Saduba. Además estaban los inspectores e intendentes, para quienes trabajaban los escribas y vigilaban y dirigían a un numeroso personal especializado. La base de la economía sumeria era la agricultura,
el comercio estaba muy desarrollado debido a la carencia de metales y materias primas. El comercio estaba controlado por el templo, que contaba con mercaderes profesionales. La sociedad sumeria se dividía en 3 grupos, aunque jurídicamente la diferencia se establecía entre libres y dependientes. Estos 3 grupos eran primero el personal del templo, segundo el personal del palacio y tercero particulares organizados en comunidades urbanas o rurales. Se diferenciaban por las formas de propiedad. Las personas libres, que no formaban parte del palacio o del templo, eran grupos, comunidades que integraban familias y clanes en aldeas, villas y ciudades. La propiedad estaba repartida, destacando su carácter comunitario. La propiedad pertenecía a la comunidad, la cual podía decidir sobre su uso y destino. La población libre estaba compuesta por agricultores, granjeros y artesanos que trabajaban con la ayuda de su familia, jornaleros y a veces 1 o 2 esclavos. Parece que la situación social experimentó un deterioro en el dinástico arcaico. La inmovilización de riquezas en templos, palacios y tumbas reales, la creciente exigencia de prestaciones laborales y militares, la imposición fiscal a la población libre y los daños por las guerras causaron un empobrecimiento y la expansión de la servidumbre por deudas. En este clima de creciente desequilibrio, algunos reyes, como Entemena de Lagas, promulgaron una remisión de deudas, liberando a quienes se habían convertido en esclavos a causa de deudas. En este clima de creciente desequilibrio, algunos reyes, como Entemena de Lagas, promulgaron una remisión de las deudas, liberando a quienes se habían convertido en esclavos a causa de las deudas. El rey dirigía las celebraciones religiosas, actuaba como constructor y como embellecedor de las moradas de los dioses, los templos. El rey interpretaba la voluntad de los dioses y era su representante ante el pueblo. En su doble papel de servidor de los dioses e intérprete de su voluntad, los reyes se rodeaban de una jerarquía sacerdotal, de un amplio cuerpo de sacerdotes y adivinos. Durante el dinástico arcaico, los reyes no tuvieron un gran reconocimiento político debido a que las ciudades estaban en continuas disputas, por lo que no podían obtener este predominio. Por ello, los reyes tenían que ser buenos administradores y, como buen administrador, era también garante de la justicia. Esta administración se la otorgaba el dios tutelar y titular de la ciudad, y como tales construyeron templos, fortificaciones, puertos o canales con el fin de garantizar la prosperidad de la comunidad, del Estado y de toda la población. Como legislador, el rey sigue la tradición, la cual no puede ser derogada porque es la voluntad de los dioses. Si las circunstancias cambian, las normas son flexibles en su interpretación. El rey es garante de la justicia, promulga códigos y edictos, supervisa la vida judicial, recibe y soluciona las apelaciones y también es el rey clemente. Detrás del rey estaba el nubanda, que fue adquiriendo mayor importancia en las empresas de interés común y de trabajos agrícolas, y también era el notario real. Lugal-Zaggisi fue el primer rey en unificar Sumer. Algunos lo consideran una fase protoimperial y otros consideran que el primer imperio mesopotámico no apareció hasta el surgimiento del imperio acadio.